Buenas noches, estimado profesor Enrique y queridos compañeros que vayan a ver este video. Hoy quiero hablarles de los artículos que me parecen a mí más importantes de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Yo voy a empezar por el artículo número 1. Me parece muy importante porque nos dice que la diversidad cultural es un patrimonio común de la humanidad. Y tiene razón. A mí me parece muy importante porque es el artículo que reconoce y consolida a la diversidad cultural como un beneficio para las generaciones presentes y futuras, ya que la diversidad cultural es una fuente de intercambio, de innovación y de creatividad que es muy bueno para el desarrollo humano a futuro, digamos, y para el presente también. Esta fuente de intercambio, de innovación y creatividad y todo eso me lleva al artículo 2, que para mí también es uno de los más importantes, que dice que la diversidad cultural al pluralismo cultural. O sea, que como en nuestras sociedades es cada vez más diverso todo de manera cultural, es indispensable garantizar una interacción armoniosa entre personas de diferentes culturas o grupos con identidades culturales diferentes, a un tiempo que sea plural, variado y dinámico, porque esto es propicio a que se intercambien cosas culturales y esto nos aumente el desarrollo como personas, porque podemos entender de otra manera un problema que mirábamos desde nuestra cultura que era muy difícil de resolver. A lo mejor alguien de otra cultura nos dice, mira, en mi cultura lo vemos de esta manera y podemos resolverlo, o entrelazan dos culturas y se puede llegar a resolver un problema. Esto del pluralismo nos lleva al artículo 3, que es la diversidad cultural como factor de desarrollo. Como dije, la diversidad cultural amplía las posibilidades de crecimiento que tenemos a todos, porque nos amplía en crecimiento económico, porque podemos tener oportunidades de negocio o cosas con diferentes culturas, aprendiendo de otras culturas o con personas de diferentes culturas, además de un acceso a un nuevo conocimiento intelectual o existencia de nuevas formas afectivas, morales o espirituales que son muy importantes para el desarrollo humano y para llegar a una armonía plena, que es la idea del ser humano. Luego tenemos el artículo 4, que para mí es uno de los más importantes porque nos dice que los derechos humanos son garantes de la diversidad cultural. Por tanto, nadie puede utilizar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos que ya están garantizados internacionalmente, tampoco para limitar su alcance. Esto permite, o más bien prohíbe, que se utilicen a la diversidad cultural para eso, aunque no creo que evite, porque desgraciadamente va a haber personas que utilicen a la diversidad cultural para pasar por encima de las otras o de vulnerar sus derechos. Pero con este artículo se puede llegar a la apelación para que no sea algo de todos los días y que al final la palabra o la idea de la diversidad cultural sea que no sirva, digamos, que se pierda su significado. Y por último tendríamos el artículo 10, que es el de reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala mundial. Porque, por ejemplo, tendríamos en un país desarrollado o en un país de primer mundo, por así decirlo, que hay flujos, intercambios de bienes culturales en el país gracias a industrias culturales que se han creado, porque como son países de primer mundo hay facilidades para estas cosas y hay difusión y es mucho más fácil, por así decirlo.
pero en países que están en vías de desarrollo o que están en transición es más difícil hacer esto. Por eso es necesario una cooperación y solidaridad internacional para estos países subdesarrollados que establezca, como Bolivia, por ejemplo, que nos sería de bastante ayuda, porque encima aquí en Bolivia tenemos muchas culturas que desgraciadamente no aprendemos de todas y somos, como por así decirlo, obligados, porque no deberíamos ser obligados a estudiarlas. Más bien deberíamos nosotros aprender de todas las culturas, porque siempre tenemos algo que aprender, digamos. Y necesitamos esta cooperación y solidaridad para la creación de industrias culturales acá que sean viables y competitivas. No solo en el plano nacional, que es muy importante, sino en el plano internacional, para que así se pueda además crecer como país. Muchas gracias.